Buenos días a todas y todos, somos Ani y Ale trayendo un nuevo video. En esta oportunidad es un hermoso paseo del que seguramente ustedes han escuchado, pero mucha gente no lo ha recorrido aún. Antes de decirles a qué lugar los llevaremos hoy, queremos mostrarles algunas imágenes para que traten de adivinar de qué paseo se trata y dónde se encuentra. Este paraíso de la botánica se encuentra enclavado en medio de la jungla de cemento que es la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el tradicional barrio de Palermo. Estamos hablando del Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en un predio de 8 manzanas que está delimitado por las avenidas Santa Fe, Avenida Las Heras y la calle República Árabe de Siria, justo frente a Plaza Italia. Allí se encuentra este verdadero pulmón de la ciudad. El horario de visita es de martes a domingo de 9 a 18 horas, permitiéndose la entrada hasta las 17:45. Los días lunes permanece cerrado y la entrada es totalmente gratuita. En la descripción del video les dejamos un enlace a la página oficial del Jardín Botánico perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde podrán consultar toda la información sobre este espectacular paseo. La entrada principal se encuentra sobre la avenida Santa Fe, muy cerca de Plaza Italia. Desde allí se inician los senderos que nos llevan a conocer miles de especies arbóreas. Entre sus jardines se destacan los dos más importantes. El Jardín Romano es una recreación de aquellos que brillaban en la época del Imperio Romano. Entre las especies que se encuentran aquí abundan acantos, cipreses, laureles y álamos, entre otras especies. El Jardín francés, que está inspirado en los jardines de la Francia del siglo XVIII, donde vemos un trazado simétrico con motivos florales y está adornado por esculturas grecorromanas. Otro jardín muy particular es el de las mariposas, inaugurado en 2014. Es un predio de unos 500 metros cuadrados donde se encuentran miles de plantas que las atraen, nutren y les proveen un lugar seguro para reproducirse. No se trata de un mariposario, donde ellas se encuentran en un ambiente cerrado. Aquí se encuentran a cielo abierto. Al momento de su inauguración, contaba con 25 especies autóctonas de la ciudad. Este paseo es el lugar ideal para pasar largas horas caminando, charlando con amigos, sentarse en un banco a leer un buen libro, respirando aire puro, rodeado por sonidos de la naturaleza.
A través de este recorrido sinuoso encontramos 5 zonas delimitadas que representan especies de cada continente. Por ejemplo, el sóforo de Japón, el falso ancanfor, el cedro del Himalaya, de Asia, el pino helecho, las palmeras y el sicomoro, de África, el roble, el pino de las Canarias y el tilo plateado, de Europa, las acacias, el gomero y el eucalipto rojo, de Oceanía, la secuoya roja y el olmo, de América del Norte. Otro sector está dedicado a árboles autóctonos de nuestro país, como el palo borracho, el ombú, el tala y nuestra flor nacional, el ceibo. Recorrimos sin prisa todos los caminos, disfrutando plenamente de cada rincón. A medida que nos alejábamos de las avenidas y nos internábamos entre los senderos, el ruido característico de la ciudad se iba apagando y comenzaba a predominar el sonido de las aves que abundan en la copa de los árboles, y nos transportaba a otras zonas de la Argentina que ya visitamos, como ser Puerto Iguazú y el bosque andino patagónico. El Jardín Botánico cuenta también con 5 invernáculos para diferentes especies de plantas. El más grande e importante de ellos está diseñado en un estilo Art Nouveau. Mide 35 metros de largo por 8 metros de ancho y fue premiado en la Exposición de París del año 1900. Allí se encuentran colecciones de bromeliáceas y helechos. El resto de los invernáculos albergan en su interior especies de propagación, bulbosas, cactos y suculentas. Este precioso lugar fue ideado en el año 1892 por el famoso paisajista y botánico Carlos Thais, nacido en París, pero que realizó gran parte de sus obras en Argentina. A los pocos meses se entregaron las 7 hectáreas, que por aquel entonces era ocupado por el Departamento Nacional de Agricultura y el Museo Histórico Nacional. El 7 de septiembre de 1898 fue inaugurado oficialmente. Es importante recordar que Carlos Thais fue el encargado de la creación de los parques más importantes de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el Parque 3 de Febrero, donde se encuentra el Rosedal de Palermo, además de Lezama, Avellaneda, Centenario y Barrancas de Belgrano, por nombrar solamente algunos. También hizo arbolar las calles de la ciudad con más de 150.000 ejemplares.
Aquí se encuentra también la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken, nombrada en honor al destacado botánico argentino del mismo nombre. Entre los atractivos que embellecen este lugar se encuentran 27 obras de arte que se funden con la vegetación. Durante el recorrido encontramos monumentos y réplicas de esculturas famosas. Les mostramos algunas de ellas. Sagunto, del escultor español Agustín Querol. Pureza, de Alfredo Vigatti. El despertar de la naturaleza, de Juan de Pari. La soberanía, de Domingo Páez Torres. La flora, de René Fleming. Amazona, de Fidias. Sexta Sinfonía de Beethoven, de Leoni Tomasi. El mensaje de Mercurio, de Ricardo Selman y Eduardo Lloreda. Bañista, de Etienne Maurice Falconet. Ya llegando al final del recorrido, encontramos la columna meteorológica. Esta impresionante obra, realizada por el ingeniero José Markovich, fue obsequiada por la comunidad astrohúngara al gobierno nacional al cumplirse 100 años de la Revolución de Mayo, en 1910, como agradecimiento por recibir a centenares de inmigrantes. El monumento original estaba formado por una columna de mármol blanco sobre una plataforma circular de granito de 8 metros de diámetro, a la que se accede a través de 3 escalones. Contenía instrumentos de precisión meteorológicos como termómetros, manómetros y barómetros. También habían colocado 8 relojes que marcaban la hora de las principales capitales del mundo. Ya finalizando este video, les recordamos lo importante que es el cuidado de nuestro medio ambiente, que cada día se deteriora más. Los árboles son de suma importancia para asegurar la vida en nuestro planeta. Son los productores de oxígeno y purifican el aire que respiramos. Regulan la temperatura del suelo y sirven de refugio a miles de aves, disminuyendo también los efectos del temido efecto invernadero, que está subiendo lentamente la temperatura global. La deforestación del Amazonas le está haciendo un daño enorme a nuestro ecosistema. Cuidemos nuestros bosques nativos. Nos encontramos en nuestro próximo video y muchas gracias por seguirnos. Un abrazo enorme a todas y todos.